Usted como que va a hacer una auditoría, don José Blandón, que tiene más papeles ahí que Buenos los de días. la auditoría de la Contraloría. Buenos días, Fernando, buenos días a toda nuestra audiencia. Bueno, por respeto a la opinión pública. Cuando yo hablé ayer, le explicaba a ustedes algunos puntos de vista, pero ya yo tenía en mi poder algunos documentos con respecto a lo que estaba diciendo. Normalmente, mis planteamientos están basados en los documentos que yo poseo. Y ningún documento que yo obtengo lo tengo en forma clandestina. Voy a la fuente y se acabó. Pero bueno, le voy a hablar sobre esto, pero antes que darle un pequeño repaso, ¿le parece al mundo? Cassius Clay, que usted estaba hablando, fue uno de los hombres que mayor impacto tuvo en esto de la lucha pacifista, porque él fue un ídolo en los Estados Unidos de los grupos que fomentábamos la paz. Exacto. Y él se negó al servicio militar obligatorio y creó las condiciones para que miles de jóvenes norteamericanos no participaran en esa guerra injusta, que además le costó la vida a miles de norteamericanos. 59.000. Y donde los Estados Unidos usó armas químicas contra el pueblo de Vietnam, Laos y Camboya. ¿No? El agente naranja, el napalm, fueron horrores que se hicieron en esa guerra. De manera que Cassius Clay, yo le rindo homenaje no solamente por su grandeza como boxeador, sino al ser humano. Al hombre que tuvo la valentía de enfrentar al sistema, fue puesto preso, salió de la cárcel a ser campeón. Nuevamente a ser campeón. Pierda o gane, es un campeón. De manera que le rindo un homenaje a ese gran atleta y persona, Cassius Clay. También una cosa interesante, me gusta lo que está haciendo Colón. Sí. Colón tiene más de 50 años que no gana un campeonato. Creo que en el 62 fue la última vez que ganó un campeonato. Y Colón era con Panamá, la provincia de Panamá, porque antes era solo Panamá. Eran los equipos, con los lanzadores y estrellas más importantes. Claro, en el interior comenzaron a surgir. Pero Colón hoy lo está haciendo bien, lo felicito. Lo felicito y creo que tienen un buen guerrero peleando, que es Chiriquí. Chiriquí es capaz de vencerlos 4 veces seguidas porque ahí hay casta. Digo, además que como han sido todos los deportes este año, el Oscar, Hillary Clinton, los Kansas City Chiefs, todo el mundo ha perdido en el último momento. Los indios de Cleveland contra los cachorros de Chicago. Es decir, así que hasta que, como decía Yogi Berra, esto no acaba hasta que termina. Bien. En el marco internacional, reitero, en los Estados Unidos sigue produciéndose altas y bajas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conversando con el primer ministro Trudeau de Canadá y con el presidente Nieto de México, ya no va a salirse del TLC, sino va a negociar. Cosa que a México también le interesa negociar, porque acuérdense que ese TLC fue firmado hace más de 23 años y hay muchas cosas nuevas, tecnologías que deben ser incorporadas, de manera que ahí entra esto ahora a otro proceso. Y están en la discusión del presupuesto. El presidente ayer dijo que se acerca a la gran confrontación mientras sus ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad están diciendo que hay que negociar. Entonces, ahí estamos siempre en un paso para adelante, 2 para atrás, como la procesión de Viernes Santo. Pero cosas interesantes se producen en los Estados Unidos con efectos en nuestro país y en el mundo. Prestémosles atención. Y no se preocupe, nosotros le estaremos dando seguimiento. Este sábado se cumplen los 100 días que entra el presidente Trump con el índice de aceptación más bajo de la historia de las mediciones en los Estados Unidos en sus primeros 100 días. Desde Eisenhower, que se está midiendo, esta es la más baja. Nadie había bajado las cuestas tanto como Trump, pero nadie había mantenido al mundo en esa especie de ¿cómo se llama? De sub y baja. De sub y baja en el mundo. Pero también, ayer le hablaba sobre las auditorías, voy a ver sobre este tema, pero quiero adelantarle algo como algo que voy a hacer el lunes. Aquí tengo mis manos. El martes, el día del trabajo, sí. Aquí tengo en mis manos, este es un anteproyecto de ley que se presentó ante la Asamblea y que fue prohijado por varios diputados, por el diputado Samir Gozaines, Salvador Real, Adolfo Valderrama, Fernando Carrillo, Francisco Alemán y Kivian Panay. No fue prohijado por Melitón Arrocha, Absalón Herrera y Néstor. Aquí la firma no aparece de ellos. Pero adivinen qué es esto.
esto es un intento de la Autoridad de los Servicios Públicos, de la SEP, ¿no?, de establecer un cambio en la ley 106 para que cualquier persona que quiera presentar una denuncia contra ella tenga que pagar una fianza de $250,000. Esto es para curarse en salud. Pero yo le voy a hablar de esto el lunes. Martes, perdón. Porque hay muchas cosas que explicar de lo que está pasando en ETESA y esta nueva movida del director de ETESA, perdón, de la SEP, intentando ahora poner un mecanismo de protección a una autoridad de servicios públicos, que lo que es eso, sí, que tiene que estar en contacto y tiene que estar explicando todo lo que hace, y no lo está explicando. Le adelanto, por ahí salió una licitación de servicio para Darién, de lo que se llama sistemas aislados, que la van a tirar hasta para el año 32. Oh. El que sabe quién es el dueño se gana un viaje en copa. Toma. ¿Ah? Antes de la huelga. Antes de la huelga. Antes de la huelga de los pilotos. Pero vamos al tema central que quería hablarles hoy. Ayer yo les explicaba esto de la llamada auditoría y yo les dije a ustedes que eso no era una auditoría. Tengo aquí en mis manos los términos de referencia que la Contraloría General de la República preparó para lo que ellos llaman lo siguiente: Contraloría General de la República, Dirección Nacional de Asesoría Económica y Financiera, informe técnico y términos de referencia para la evaluación del precio final de adjudicación de la construcción de las obras del Plan Maestro de Reordenamiento Vial Urbano de la Ciudad de Panamá, de los proyectos de inversión pública. 1. Mejoramiento del ensanche de la avenida Domingo Díaz. 2. Corredor Vía Brasil, tramo 1. 3. Corredor Vía Brasil, tramo 2. Preservación del patrimonio histórico de Panamá. Y 5. La cinta costera, fase 3. Entonces hacen los términos de referencia. Tiene 5 páginas. Y lo que intenta entonces esto es crear términos de referencia para la contratación de un peritaje. Así lo llaman aquí. Eso es lo que dice aquí en objetivo general. El presente peritaje tiene como objetivo realizar una evaluación de la razonabilidad de los costos y precios que fueron sufragados por el gobierno de Panamá en 5 proyectos de inversión de infraestructura pública que formaban parte del Plan Maestro para la renovación de la vía de la Ciudad de Panamá, sobre la base de la información que facilita la Contraloría General de la República, otras entidades públicas y privadas. Y aquí establece una metodología que no tiene nada que ver con una auditoría. No. O sea, fíjate que aquí lo califican ellos de un peritaje. Y en la propia desarrollo de ellos dicen proyección social y económica de la contratación. Esto es de la Contraloría. La Contraloría General de la República determinará a cuáles autoridades compartir los resultados del peritaje. Una de las entidades podría ser la Procuraduría de la Nación, que en actualidad realiza investigaciones similares. Fíjese la terminología que se usa en esto. Esto está firmado, aquí está firmado por Eloy Fischer, director nacional de asesoría económica, y Carlos García Molino. Se lo voy a mostrar. Cayito García. Cayito García, aquí está, firmado. Términos de referencia. 5 páginas y establecen una metodología, cómo se va a hacer, los documentos que van a presentar, la descripción de cómo quieren el informe, el nombre del proyecto. Y fíjense lo que dice aquí, que se harán consultas. Y así la primera reunión se hará con el grupo interdisciplinario integrado por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Bueno, eso fue una vez y más nunca hablaron con eso. Y se consultarán a otras autoridades. ¿Desde cuándo acá una auditoría se hace así? Yo te voy a preguntar, Fernando, ¿tú estás de acuerdo cuánto costó el edificio Atillo? ¿Qué tú sabes de eso? Tú puedes tener cualquier opinión, pero ¿eso qué tiene que ver con una auditoría? En esto, aquí hay 5 páginas. Entonces esto se sube, y esto es una contratación directa que hace la Contraloría, se sube a Panamá Compra, aquí está, Panamá Compra, no, esto no me lo he robado yo de ningún lado, y en Panamá Compra se habla de una contratación directa, se ponen los términos de referencia, la partida y todo, aquí está, y se somete
Como es una contratación directa, se contrata directamente. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién presenta entonces una solicitud para entrar en esto? Fíjese la carta que el Contralor le manda al señor ministro de Economía y Finanzas. Dice, Panamá, 23 de marzo del año 2017. Señor ministro, en atención a lo que establece el artículo 62, numeral 1 del texto único de la ley número 22 del 27 de junio del 2006, le solicitamos la autorización de excepción de procedimiento de selección de contratista, evaluación de precio final de adjudicación, para la evaluación de precio final de la construcción de obras del Plan Maestro de Reordenamiento Vial Urbano de la Ciudad de Panamá, de los proyectos de inversión pública, y menciono los 5 proyectos. La solicitud de esta contratación, dice el señor Contralor, se basa en la necesidad de revisar de manera urgente el precio final de la adjudicación de las obras del Plan Maestro de Reordenamiento Vial Urbano de la Ciudad de Panamá debido a la cuantía de las mismas. Se solicita la contratación debido a que se trata de una evaluación de carácter económico y financiero que requiere de cierta especialización y experiencia del consultor. Opa. Por otro, es importante que esta evaluación sea atendida con urgencia por tratarse de contratos que estaban siendo auditados a solicitud del Ministerio Público. Y en los términos de referencia se dice que ellos podrían entregarle esto a la Contraloría. Espera, José, que tenemos problemas con el audio. Hicimos esta pequeña interrupción poniéndolos en perspectiva. El ingeniero Blandón nos está explicando cómo se llegó a esta auditoría en Contraloría, cómo suben este pliego de esta petición, cómo llega al Ministerio de Economía y Finanzas, cómo llega a Panamá Compra, y aquí tenemos aquí tomamos el hilo conductor. Aquí están los términos de referencia de la contratación. Aquí está cuando se subió a Panamá Compra. Estoy leyendo la carta que el señor Contralor le manda al señor ministro para pedir la autorización de la compra directa y, porque esto no existía, ¿no?, el gasto. Y termina diciéndole el Contralor al señor ministro de Economía y Finanzas, el costo total de esta contratación es por la suma de 30,000 balboas con 0 centésimos. Este monto será cargado a la partida presupuestaria G002-110-300.001.1171 del presupuesto vigente de la Contraloría General de la República. Para tal efecto, se adjunta el informe técnico oficial fundado, propuesta, anuncio de intención del procedimiento excepcional, certificación de partida presupuestaria y documentación de la empresa. Aquí está. Pero fíjese lo curioso de esto. Esta es la propuesta de la empresa a la que se le otorga esto. Esta es la propuesta. ¿Qué dice esto? Propuesta de servicios. Servicio de consultoría para actividad para la evaluación de la razonabilidad de los costos y precios que fueron sufragados. Y está todo ese, se lo voy a obviar. La consultoría tendrá un periodo de duración de 3 meses. Costo de los servicios de consultoría. Precio 28,037,38, ITBMS 1,962,62, total $30,000, que son los $30,000 que habla el señor Contralor aquí. Bien. Estos son los documentos para este peritaje. Entonces yo ayer llamé a la Contraloría General de la República, primero para cerciorarme si esta contratación estaba. Hablé con una funcionaria, no me interesa demostrar con quién hablé, pero hablé con un funcionario, ella o él saben que yo hablé con ellos. Y le pregunté primero si esta consultoría estaba, y me dijo que sí, que estaba en trámite. Y le pregunté si esta era la base que tenía el Contralor para hacer esto. Me dijo, no, es que esto se hizo allá en auditoría forense. Y yo le pregunto, pero esto no es una auditoría forense. Tengo los términos de referencia. Bueno, efectivamente, estos documentos son ciertos, están firmados, son ciertos. Cuando voy a buscar otros análisis, veo que en el comunicado de la Contraloría General de la República, el señor Contralor dice, en su comunicado, porque es el responsable de ese comunicado, es el Contralor General de la República, dice que los precios son responsabilidad del MOP, los precios de referencia. Yo no sé si el señor Contralor sabe cómo se establece el precio de referencia y quién lo establece. El precio de referencia, señor Contralor, lo establece la comisión evaluadora. No el ministro, quien sea que sea el ministro.
Y si usted se va a Panamá Compras y se va, por ejemplo, al proyecto Avenida Domingo Díaz, en Panamá Compras, se mete y pone Avenida Domingo Díaz, va a encontrar la primera cosa que le dice así: precio de referencia establecido por la comisión. ¿Ah? Entonces, en este caso del proyecto, la comisión estableció un precio de 230 millones, .8, voy a redondear. En esta licitación, ¿quiénes participaron? Participó Trancaribe, MECO con ICA, Norberto Odebrecht, SACIR y FCC. 1, 2, 3, 4, 5 compañías. 5 compañías participaron. Con una oscilación de precio. Trancaribe con 225.7, MECO con 237.8, Norberto Odebrecht con 262.3, SACIR con 148, bajísimo, y FCC con 260 millones. Mire la competencia que había allí. Habían unos por encima y otros por debajo del precio de referencia. El puntaje técnico lo ganó ICA con MECO, y el puntaje al hacerse, porque esta es una evaluación de evaluación técnica más precio, el puntaje total lo obtuvo MECO con 93.46 con 236 por haber presentado la oferta técnica mejor, a pesar que el precio más bajo era el de MECO. Y se eliminó a SACIR, a pesar del precio, porque el precio era lo que se conoce en licitaciones como un precio peligroso, arriesgado. Pero no se quitó por eso, se quitó porque la fianza de cumplimiento que SACIR tenía era igual al precio. O sea, el Estado no quedaba cubierto. Y por eso se eliminó tal como establecían los pliegos. Así, esa fue la razón. Y conozco de este detalle porque Milton Enríquez, que fue ministro de este gobierno, cuando esta licitación se dio, en una discusión pública que tuvo conmigo, en un programa de televisión, dijo que a SACIR le habían quitado la licitación por el precio más bajo. Yo le explicaba a él lo que decía el pliego. El pliego establecía que si SACIR hubiera entregado el pliego con 300 millones de dólares para una fianza, no lo hubieran sacado. No lo hubieran sacado. Para que estemos claros. Pero ¿por qué le traigo esto? Porque el precio de referencia, señor Contralor, lo establece la comisión cuando los pliegos se hacen. Para cualquier persona con experiencia, y yo me cuento entre ellas por haber administrado proyectos de inversión en cantidades grandes y por muchos años, cuando yo leí los pliegos estos que están aquí para la contratación, no tengo la menor duda ya de qué era lo que querían hacer. Querían producir una cifra lo antes posible que demostrara que hubo sobreprecios sin hacer una auditoría. ¿Saben por qué? Porque para hacer una auditoría a la obra esta, o a la obra esta de la cinta costera, que se terminó con 3 millones por debajo del presupuesto y que lleva ITBM igual que esta, en los costos. O sea, tú tienes que hacer, cuando comparas los precios netos, tienes que sacar el ITBM y el costo financiero para saber el precio real del proyecto. Y si usted le hace eso a lo que ha presentado el Contralor, su argumento se queda sin peso, ni piso, ni techo. Ahí se van los 365 millones de un solo cantazo. Entonces, ¿por qué hicieron esto? Bueno, lo que quería el señor Contralor, ahora le voy a dar un análisis. Todos estos documentos están disponibles en las redes. Entonces, fíjese nada más para que usted tenga una idea. Si usted quiere hacer un análisis del proyecto de la Domingo Díaz, por ejemplo, o de la cinta costera, o de los intercambiadores de FCC, solo en planos, estamos hablando de miles de planos, de miles de planos. Y este señor, este joven, entiendo que es economista graduado en Cuba, no es ingeniero. Entonces la Contraloría puso sus ingenieros, porque alguien hizo un cálculo y simplemente este señor va a aparecer como el responsable de la cifra. En caso de que tú tengas que hacer algo, el que dio la cifra fue este. Y por eso yo hablaba ayer de que aquí no había una auditoría. Porque para revisar los planos, por ejemplo, de Domingo Díaz y ver toda la obra que se hizo, los precios,
Entonces dicen ellos que estos son los precios de mercado, los mercados de esa época. Ahora pregunto, ¿dónde están los análisis deflactados de todas esas cifras? ¿Quién le ha dicho a ellos que esa era la construcción si no examinaron los planos? Las adendas. Entonces esto es una combinación entre un consultor para hacer un informe técnico, entre comillas, y la auditoría técnica forense de la Contraloría, que aporta sin hacer una auditoría, sin consultar a las partes afectadas por esto. Y yo le pregunto al señor contador, ¿usted no cree que esto es una irresponsabilidad suya? Y yo voy a dar mi interpretación ahora técnica política de esto. El contador tenía la intención de sacar esto antes que la procuradora termine los acuerdos a que está llegando con algunas empresas para la colaboración y podamos saber la verdad. Él quería tomar distancia de esto y no le importó. En ese afán, dejar mal parado al gobierno del presidente Varela y a la Procuradora General de la Nación. No le importó. Y se apoyó en periódicos afines a él, porque fíjense lo que hace el Contralor, en abierta violación a disposiciones claras de la Constitución y la ley. El Contralor no es el llamado a calificar si en una auditoría se produce una lesión patrimonial. Él puede dar indicios y entregar eso ¿a quién? A la Procuradora General de la Nación, que es quien es el que puede calificar si allí se produce o no se produce una lesión patrimonial. Pero él inmediatamente sale, lanza en riestre a decir que él ha hecho una auditoría. Aquí no hay ninguna auditoría, esa es la primera cosa que quiero dar claro. Aquí lo que hay es un intento del Contralor General de la Nación de achacar toda una responsabilidad a la administración pasada con fines políticos y que él tomar distancia para lavarse las manos como Poncio Pilato y dejar a la Procuradora de la Nación contra la pared. En el momento que señalaba ayer, la Procuraduría viene haciendo con paciencia toda una investigación internacional. Entonces mi recomendación, señora Procuradora, coja ese documento y bótelo. Y llame al Contralor y explíquele dentro del marco de la ley y la Constitución cómo se hace una auditoría forense. Y ojalá la Asamblea Nacional cite al Contralor, porque esto es una irresponsabilidad. ¿Cómo es posible que yo esté contratando a un economista sin experiencia en obras de construcción para hacer un peritaje en 3 meses de proyectos que tomaron 3 años construirse, en donde todos estos proyectos tienen auditoría y todos los pagos que se hicieron están refrendados por la Contraloría, para hablar de una cosa que no existe en el derecho administrativo, que es el precio razonable? En la economía capitalista no existe tal cosa como el precio razonable. Es el precio y se acabó. Lo aceptas y lo colocas. Y en todas estas licitaciones, métase en la web, se dará cuenta cuánto participaron. Y yo quiero decirle cuál es mi intención aquí. Mi intención es que yo creo que se le debe permitir a la Procuradora terminar sus investigaciones, llegar a los acuerdos que sean necesarios para que Panamá conozca la verdad de cuáles fueron las cosas que ocurrieron en el caso de Odebrecht y en otras compañías. Pero esto es un intento de abortar eso, o un intento de figurar esto y lavarse las manos como Poncio Pilato y quedar él como el puro, el señor Contralor, el puro, el que define aquí, el que decide qué tiene un precio, qué cosa se hace, señor Contralor. Su función constitucional es determinar si en una determinada obra, al precio que se pactó, con el contrato que se pactó, se llevaron a cabo todos los procedimientos y se cumplió con la ley o no. Punto. Usted no es la autoridad política. Usted no es el investigador. Las auditorías son la joya de la corona para una investigación judicial de lesión patrimonial que hace el Ministerio Público, no usted. Pero fíjese que él dice en la carta que le manda al señor ministro del MEF, él establece que esto será entregado a las autoridades. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Hacerlo público.
porque esa era su intención política. Aquí no había ninguna intención de él de cooperar en las investigaciones, porque aquí no hay ninguna auditoría. El Ministerio Público no puede hacer absolutamente nada con esto, es más, con las auditorías que ya se han hecho, que son un desastre desde el punto de vista de técnico, y ya lo voy a hablar, tengo varias de las que les puedo hablar. Entonces yo lo que quiero es que el Ministerio Público asuma el liderazgo y que con la evidencia real nos ayude a todos a comprender la verdad y a tener fe en el sistema de justicia de Panamá. Yo los invito a todos ustedes a que compartan estos documentos y que fíjese que yo no vi que ellos entrevistaron aquí a ningún miembro de la comisión evaluadora, que son los que determinaron los precios, que no fue el ministro, porque ellos quieren acusar a Suárez. Y los precios aquí se estaban guardados en la bóveda del Banco Nacional y se abrían el día de la licitación cuando se presentaba. ¿Ustedes recuerdan esas licitaciones? Se presentaban a los medios, se presentaba la evaluación técnica y después se traía, ¿no?, el precio y se hacía el cotejo de precios, se hacía la evaluación y la comisión misma determinaba allí quién era el que tenía los puntajes. Y estas son obras de gran complejidad. Y es la irresponsabilidad que yo señalo. ¿Cómo es posible pretender creer que un consultor puede hacer un peritaje sin tener una idea de qué es lo que se está construyendo o qué fue lo que se construyó? Les señalo esto porque esto es muy serio y esto es muy grave. Las consecuencias de esto para los contratistas, mencionados aquí o no mencionados aquí, es que inmediatamente la banca comienza a tener reticencias de seguir financiándolos. ¿Quién, señor Contralor, por esta imprudencia suya, va a asumir esa responsabilidad ahí en la Contraloría? Entonces yo pido formalmente que el señor Contralor haga público todo el informe que se preparó. Nosotros tenemos el derecho ahora a conocer en detalle el peritaje y tenemos el derecho a conocer en detalle los instrumentos que entregó la Procuradora, a la Contraloría, a la Procuraduría General de la Nación. Porque nosotros, los ciudadanos panameños, debemos ser partícipes del problema de la solución de la justicia para impedir que funcionarios cometan los errores, para llamarlo de una forma, o manipulen la justicia, para ponerlo de otra, o utilicen la justicia como instrumento de su promoción política, para ponerlo de otra forma. Ese es el deber de nosotros. Y no hay ley que nos impida hacer eso. Además de que todos estos documentos que usted ve y más, porque yo sí hablé con los miembros de las comisiones evaluadoras, yo sí hablé con algunos miembros de las empresas y pude revisar y yo le doy seguimiento a todo lo que estaba viendo en estas obras de construcción. Por eso le puedo hablar con tanto nivel de detalle. Y quiero que quede claro que aquí hay una manipulación de carácter político. Y no podemos seguir, Fernando, con esto. ¿Le parece? Hombre. Oiga, y le deseo a todos los trabajadores de mi patria, feliz a los trabajadores en esta lucha permanente de mejoras para nuestros hombres y mujeres trabajadoras. Así es.